Este es nuestro proyecto final del curso de procesamiento de señales biomédicas, en el cual debemos procesar una señal ya almacenada y dada por el profesor correspondiente a una medición fisiológica. En la interfaz gráfica de usuario vemos el espacio temporal en donde está la señal, que es este cuadro de acá, la señal continua, que es la señal dada por el profesor. Al lado derecho está la señal discreta, que se discretiza y se muestra con una frecuencia de muestreo ya otorgada por el documento suministrado por el profesor, y el espectro en frecuencia de la señal. Dentro de la misma interfaz gráfica está al lado derecho de la ventana la ventana de operaciones, en la cual tenemos la amplificación, que va a ser para el escalado en amplitud, el desplazamiento del escalón para la suma de las señales, y una señal en forma de B, que va a ser el valor absoluto de una señal entre el rango de -3 hasta 3, y con la cual vamos a operar la señal sumándola. Entonces, dentro de las operaciones que tenemos en la amplificación, tenemos un scroll que le va a permitir al usuario darle la amplitud que quiera a la operación para luego multiplicarse. Entonces la señal va a venir desde -10 hasta 10 multiplicando con la señal original de forma continua. Y en el escalón se tiene el desplazamiento. El escalón va a ser de amplitud 1, como es un escalón natural, pero el usuario va a tener la posibilidad de escoger el desplazamiento que quiera. Entonces, en este caso, cada que hundimos en el scroll o desplazamos el scroll, la señal ya operada, es decir, la suma de la señal continua y el escalón va a estar operándose en tiempo real. Y el desplazamiento va a ir desde -5 hasta 5. Cuando hacemos la operación con el desplazamiento del escalón en -5 no se obtiene ninguna señal, porque el desplazamiento va a ser negativo, por lo cual en la gráfica, que va desde 0 hasta 10, no es apreciable. Pero cuando se tiene el desplazamiento positivo, ya se tiene el corte de la operación en el mismo instante de tiempo 5. Adicional a ello, como es la señal que teníamos, primero con el botón llamado señal se muestra la señal que se va a usar para la operación, y luego con el botón operación con la señal ya se muestra la operación final. Entonces, en la señal, como se ve, es una señal en B que por los instantes de tiempo en los que está operando no se nota mucho, pero al realizar la operación se nota que son los valores absolutos de la señal entre los valores -3 y 3, en la parte negativa, que sería apreciable ver la forma de la B, no se nota, ya que la gráfica va desde 0 hasta 10 por la señal ya almacenada. Pero en la parte positiva sí se nota el corte de la operación en el instante 3, y se ve desde la parte de atrás de la señal se nota la B, que es de acuerdo a la señal ya vista previamente. En el código en MATLAB podemos ver desde la apertura del código desde la apertura del código y cargar la señal de una forma de estructura hasta la visualización en cada axis del proyecto en MATLAB. Entonces,
tenemos en el axis 43 y 44 está la señal del espacio temporal de forma continua y discreta, y estos son los archivos almacenados por el profesor. En el axis 46 se muestra el espectro de la frecuencia obtenida en la línea 94 y de la señal está en la línea 76 a la 77, mostrando con el tiempo dado. Y este es el vector que luego en las siguientes operaciones vamos a seguir usando para operar con la amplificación o el escalón. En el cuadro de operaciones tenemos dos scrolls, que va a ser uno para la amplificación y el otro para el desplazamiento del escalón. Entonces, como vemos en el callback de la amplificación, vamos a obtener que al presionar el scroll va a hacer dos funciones primordialmente. Una que va a obtener el valor del scroll en una variable amp, y en ese mismo tiempo lo va a colocar en el cuadro de texto que tiene al lado, que es este de acá. Y posteriormente a eso va a ser la operación dada, que va a ser de amplificación. Entonces, al yo presionar en el scroll, me va a hacer la amplificación por el número que está almacenado en el scroll. Tal como lo muestra en el libro de Provakis y Manolakis, en la suma, multiplicación y cambio de escalas en las secuencias. Entonces, como vemos en esta ecuación, es lo que estamos aplicando en el código en la línea 320 y 319, en que estamos ploteando en el axis 48 el valor de t, que va a ser nuestro vector de tiempo, junto con z, que va a ser el vector resultante de la multiplicación de la amplitud obtenida del scroll, y el z, que va a ser la señal almacenada proveniente de una medición fisiológica. Para la función del scroll en el desplazamiento del escalón, sabemos que el escalón es una señal que está es mayor. El escalón es una señal en la cual es 1 cuando es mayor o igual a 0, y en el resto de la señal va a ser 0. Entonces ese es el escalón natural. Pero como le estamos dando al usuario la posibilidad de darle un desplazamiento al escalón, entonces primero tenemos que calcular el escalón. Esto lo hacemos dentro de la función de callback del scroll. Entonces cada vez que se presiona el scroll va a hacer este mismo cálculo, como lo vemos en la línea 361. Y des es la variable que almacena el valor que está en el scroll, y se está ploteando en el axis 49 como está en la línea 364,
que se está haciendo la suma entre y, que es la variable ya almacenada, y es, que es nuestra variable escalón. Luego, como vemos en la figura del proyecto final, es decir, en la interfaz gráfica de usuario del editor, en el callback del botón señal, vamos a tener la señal vista, como se ve acá, que va a ser la señal en B, aunque no se aprecia muy bien en el access por el tamaño del vector que se tiene. Entonces, al presionar el botón, como está en la línea 572 hasta la 575, entonces estamos obteniendo un vector del mismo tamaño del vector de t, y se hace el valor absoluto de este. Y luego, posteriormente, este valor absoluto se corta, ya vectorizando la señal con las condiciones que queremos, es decir, que sea solamente desde -3 hasta 3, y el resto de la señal va a tener valor 0. Y esta señal luego se grafica en el access 52 con el comando stem para graficar una señal discreta. Y con el botón operación con la señal, al presionar este botón vamos a tener las mismas señales previas, es decir, la señal en B y la señal almacenada de la medición fisiológica, y como está en la línea desde la línea 467 hasta la línea 470, entonces lo que estamos haciendo es nuevamente obtenemos el valor de xn, que va a ser nuestra señal en B, y luego la colocamos por medio de un plot, sumando la señal en B, la señal nueva, sumándola a la señal almacenada previamente, como se ve en la interfaz. Nosotros somos Camilo Pérez, Daniel Felipe Romero y Mario Andrade, estudiantes de Ingeniería Biomédica, y este fue nuestro proyecto final.